En esta ocasión voy a compartir un tema que he titulado Que tu religión sin nombre ni se nombre. Quiero compartir el tema basado en Génesis capítulo 3. Vamos a estar mirando del 1 al 9, pero para iniciar vamos a leer el versículo 9. Dice la escritura: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Piensa en esta pregunta: ¿dónde estás tú? Es una pregunta que busca que el hombre encuentre su verdadera posición en relación con Dios. Una presentación actualizada de esta pregunta sería que Dios pregunte: ¿dónde te encuentras respecto a mí? Ponga su nombre. ¿En dónde te encuentras respecto a mí, Simón? Sería que usted ponga su nombre allí y piense en dónde está usted respecto a Dios. ¿En qué posición? Quiero pensar en el concepto de religiones, porque hoy quiero ampliar un poco el tema en estos textos, pero antes mirando las religiones, iglesias, sectas, para que nos ubiquemos un poquito. Permítame, voy a leer la introducción tal cual la tengo. Religiones y sus variaciones existen por cientos y las principales comprenden 12: el cristianismo, el islam, hinduismo, budismo, taoísmo, sijismo, judaísmo, el bahá'í, jainismo, sintoísmo, confucianismo, el ateísmo. Algunos son politeístas y cuentan con muchos dioses, como el hinduismo, que suma al menos 3.000 dioses diferentes. De estas religiones se dividen varias formas religiosas propias. Por ejemplo, el judaísmo se divide en ortodoxo, reformista, conservador, reconstruccionista, caraíta, hasídico, rabínico, entre otros. Igual sucede con el cristianismo, que se divide en católico, protestante, ortodoxo y ortodoxo oriental principalmente. De estas ramificaciones mencionadas nacen tendencias doctrinales. Por ejemplo, el catolicismo se divide en más de 22 formas diferentes de pensamiento, entre ellos franciscanos, anglicanos, benedictinos, episcopales, carismáticos, agustinos, cartujos, etc. ¿Y qué decir del cristianismo protestante, que se divide en sus formas singulares de pensamiento en bautista, carismático, wesleyano, anglicano, presbiteriano, pentecostal, reformado, ortodoxo, liberal, apostólico y profético, metodista, episcopal, luterano, calvinista, arminiano, anabaptista, cuadrangular, asambleísta, menonita, copista, unitarista, evolucionista, creacionista, entre otro tanto? Y por si fuera poco, de estas formas doctrinales se desprenden las llamadas sectas, pseudo sectas y movimientos, que son variaciones que presentan su propia cosmovisión tanto de la persona de Dios como de las escrituras, y se clasifican en sectas e iglesias sectarias. Las sectas son llamadas de esa forma por negar las bases doctrinales de la fe manifestadas en el Concilio de Nicea, negando aspectos fundamentales de la cristiandad como la Trinidad, el nacimiento virginal, la deidad de Cristo, etc. Entre ellas se nombra a los testigos de Jehová, mormones, adventistas del séptimo día, cienciología, el árbol de la vida, también llamado la Iglesia de Cristo, la luz del mundo, pare de sufrir, iglesia ministerial. Igualmente, entre cientos y cientos de ellas que nacen cada día. Y al hablar de iglesias sectarias no discutimos sobre su base doctrinal, por lo que se consideran de sana doctrina, pero que tienen problema en sus modelos de formación, que utilizan el abuso de autoridad, despilfarro económico, manipulación de las emociones, enseñanzas diluidas, maldecir a sus feligreses cuando se ausentan de la iglesia, coartar la libertad de la conciencia, etc., siendo algunas denunciadas por abuso sexual, dividir familias, abusar del tiempo de las personas, politiquería, represión del grupo, métodos piramidales competitivos, uso de técnicas de nueva era como regresiones, declaraciones positivistas y un pensamiento progresista que pertenece al propio comunismo. Estas terminan por acomodarse al gusto del consumidor mientras presentan su propia versión de Dios. Tal vez usted se sienta tan cansado como yo después de esta introducción.
porque solo nombré algunas de las muchas y muchas tipos de religiones, iglesias, sectas, formas de pensamiento. Y creo que podemos volver a la pregunta con que iniciamos. Escúchala de nuevo. ¿Dónde estás tú? ¿A cuál de todas esas religiones pertenece usted? ¿Cuál de esas formas cristianas usted ha adoptado en su vida realmente? ¿A quién pertenece? ¿A qué forma? ¿A qué pensamiento? ¿A qué tipo de filosofía? ¿A cuál pertenece? Escuche la pregunta de Dios de nuevo. ¿Dónde estás tú? La respuesta a esta pregunta debe quedar limpia de cualquier vestigio de religiosidad antes de ser plenamente sincera. Para ello debemos detectar cuál es la mamá de todas las religiones. Y es la religión sin nombre, que todos, usted, yo y cualquier otra persona en cualquier otro lugar, hemos practicado una y otra vez, muchas veces, sin darnos cuenta. Hoy le voy a hablar de esa religión sin nombre. ¿Cuál es esa religión sin nombre? Génesis 3, 1 al 9. Vamos a leer. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Qué es la religión? En primer lugar, la religión es una redefinición del carácter de Dios. Dice la escritura en el versículo 1, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto. Cuando la serpiente aparece a hablarle a la mujer, está proponiendo un aspecto del carácter de Dios redefinido. Dios es veraz, pero la serpiente está presentando un Dios que no ha dicho toda la verdad, que está ocultando información. La primera forma de la religión aparece en lo que significaría una redefinición del carácter de Dios. Cuando usted solo mira cierto atributo de Dios, pero no mira otros, está redefiniendo el carácter de Dios. Cuando usted mira y dice, Dios es amor, solo amor, pero usted no mira que Dios es fuego consumidor, va a tener una redefinición del carácter de Dios, porque hasta cierto punto lo va a ver como alguien que tiene que soportar todo por amor. Pensemos en el caso contrario, quien piensa que Dios es solo fuego consumidor es el tipo de persona legalista o persona que se mantiene en un carácter de juzgar, de señalar, de condenar a otros, pero no están viendo el amor de Dios. Así que la primera religión del hombre es esta. Cuando usted redefine el carácter de Dios, cuando usted no mira a Dios tal cual como las escrituras lo presentan, comienza a ver a Dios deformado para usted mismo y empieza a vivir en una religión. Dios debe ser definido de acuerdo a sus atributos que son inmutables, pero deben verse como un todo y no como aspectos aislados de él, porque de otra manera usted va a tener una mala percepción de Dios.
Es importante que entendamos que la religión es una redefinición del carácter de Dios, algo que presenta a Dios de forma indebida, inadecuada. De esa manera, la invitación es que usted conozca a Dios de acuerdo a su carácter, a lo que Dios dice de sí mismo como un todo y no como partes aisladas. En segundo lugar, ¿qué es la religión? Es una redefinición de la palabra de Dios. Satanás aparece a querer redefinir el carácter de Dios, mostrándolo como un Dios tapado, como un Dios que miente, como un Dios que no quiere compartir con el ser humano que ha creado y muestra a Dios como alguien malo. Pero él no solo hace eso, sino que Eva cae en el engaño y termina redefiniendo también la palabra de Dios. Versículos 2 y 3. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis para que no muráis. Satanás está cuestionando la palabra de Dios, pero encuentra que la mujer también tiene un problema aquí. Le ha agregado a la palabra del Señor. La religión no solo redefine el carácter de Dios mostrándolo de forma indebida, sino que además redefine lo que Dios dice en su palabra, sea agregándole mandamientos de hombres, tradiciones, conceptos personales, interpretaciones personales, o sea, quitándole a la palabra de Dios de acuerdo a sus criterios personales, a sus emociones, a sus pensamientos, sin apegarse a lo que realmente la Biblia dice. Y podemos pensar que es lo que la religión hace. Por eso muchas personas viven una vida religiosa, no solo porque tienen un entendimiento incorrecto del carácter de Dios, sino porque además entienden mal la palabra de Dios, la utilizan mal, la enseñan mal, la aprenden mal, la comparten mal, la leen mal. Y en ese punto es importante que entendamos que la palabra de Dios es incuestionable e indisoluble, porque algunos se han quedado solo con el Antiguo Testamento, otros se han quedado solo con el Nuevo Testamento y han desmembrado las Escrituras a su gusto personal, no mirando la palabra de Dios como algo que es eterno, incuestionable e indisoluble. La persona religiosa ha redefinido la palabra de Dios para su vida y por eso vive mal en su relación con Dios. ¿Qué más es la religión? Es una redefinición de las consecuencias del pecado. La religión siempre propone salidas alternativas para el pecado. Propone cambiar los nombres del pecado. Ya no llamamos al pecado pecado, lo llamamos una falta, una falla. Y entonces se redefine no solo lo que es el pecado, sino sus consecuencias. Veamos el versículo 4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Ve cómo aquí la serpiente está proponiendo algo contrario a lo que Dios había dicho. Dios había dicho: moriréis. La serpiente dice: no moriréis. Cuando se redefinen las consecuencias, la persona no ve tan grave lo que está haciendo, u otros lo ven tan grave que creen que perdieron su salvación porque hicieron tal o cual cosa que Dios prohíbe. Es importante entender que la religión siempre va a irse a los extremos, sea de forma liberal a permitirse libertades en su pecado, en su maldad, creyendo que Dios a la larga no ha hecho nada, no ha tratado conmigo, me sigue yendo bien, así que debe ser que Dios está bien porque no me ha disciplinado. Otros van al otro lugar, cometieron alguna falta y creen que Dios simplemente se alejó de ellos, los abandonó, los odia, ellos no merecen absolutamente nada y se vuelven personas miserables en su vida espiritual, no entran en el gozo del Señor, no confiesan su pecado porque creen que no vale la pena porque van a volver a fallar. La religión lleva a las personas a redefinir las consecuencias de su pecado.
Desde ese punto de vista, la persona no percibe a un Dios consecuente, pero no solo con nuestras acciones, con nuestras intenciones, porque hay una diferencia entre pecar de manera consciente y hacerlo de forma inconsciente. La Biblia nos dice que Eva comió engañada, mientras que Adán no fue engañado. Y eso nos hace pensar que él pecó de forma consciente, mientras que ella simplemente creyó una mentira y cedió a esa mentira. Por eso es importante entender que toda religión va a redefinir las consecuencias del pecado. Sea dándole palmaditas en la espalda y diciéndole a la gente, vas a estar bien, no hay problema, o diciéndole, te mereces el infierno absoluto y no mereces el perdón de Dios. Cualquiera de esos dos extremos. ¿Qué más es la religión? La religión es una redefinición del objetivo de la vida. Piense en que Dios creó al ser humano con un plan, con un propósito, con objetivos claros, pero la religión simplemente redefine esos objetivos. Versículos 5 y 6. Está hablando la serpiente, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Qué tremendo, porque lo que la serpiente está proponiéndole a Eva y a Adán también, porque dice que él comió como ella, básicamente es que les falta algo, que lo que tienen no es suficiente, que Dios los hizo incompletos, que les falta algo, les falta saber el bien y el mal y entonces alcanzarán su plenitud. La religión nunca va a permitir que usted se sienta lleno, que usted se sienta pleno, satisfecho, que usted se sienta perfecto en Dios, sino que le va a decir a usted que usted es la persona más imperfecta. Pero pensemos en que el apóstol Pablo dice, y los que ya somos perfectos en Cristo. Qué tremenda palabra. Pero la religión no. Ella va a decirle a usted, no. Su objetivo de vida no es disfrutar de la perfección que Dios le dio. Su objetivo de vida debe ser perseguir algo mucho más alto, algo mucho más grande, mejor de lo que usted tiene. No acepte lo que tiene, busque lo que no tiene. No acepte que usted es un hijo de Dios, dude que usted es un hijo de Dios y persiga algo mejor que ser un hijo de Dios. Y muchos piensan que inclusive el servicio es mejor que ser un hijo de Dios. Pero, ¿qué es mejor, un hijo o un siervo? En la Biblia, un hijo, pero muchos no disfrutan de ser hijos de Dios y como aquel hijo pródigo que vuelve, dice, hazme como uno de tus jornaleros. Eso es religión. El religioso quiere ser un jornalero, él quiere pagar por su salvación, él tiene un objetivo de vida, alcanzar la salvación en sus fuerzas. Eso es la religión y es lo que Satanás está proponiendo realmente. Por eso en este texto encuentro esa primera religión, la religión sin nombre, que todos hemos practicado porque de alguna u otra manera muchos hemos en momentos redefinido el carácter de Dios para nosotros. A veces lo vemos bueno, a veces lo vemos como que nos va a dar duro con un látigo, a veces lo vemos un Dios de amor, a veces lo vemos un Dios castigador y no logramos ver a Dios como Él quiere que lo veamos. Hemos redefinido la palabra de Dios, le agregamos, le quitamos, la leemos mal, la interpretamos de formas incorrectas, fuera de su contexto. Hemos redefinido las consecuencias del pecado, mirando a Dios como alguien que alcahuetea o alguien que de forma severa se nos va a hacer a un rincón y a veces negociamos con nuestros pecados. Si no nos parece que son tan graves, los aceptamos, pero si nos parecen graves, entonces nos echamos a la pena. Tremendo, eso es lo que la religiosidad hace realmente en la vida de una persona y finalmente pues redefine el objetivo de la vida, porque en vez de disfrutar de ser hijos de Dios, santos, amados de Dios, terminamos viendo que Dios no es suficiente, que debemos agregarle a lo que Dios ha hecho
nuestras propias metas, nuestros propios objetivos. De ahí surgen las tradiciones, surgen toda una cantidad de reglas que nos autoimponemos creyendo que con eso vamos a agradar a Dios mucho más. Concluyo esta parte pensando en que toda religión es una propuesta satánica que presenta atajos para independizarse de Dios, para no manifestar el carácter de Dios, para no atender puntualmente a la palabra de Dios, para no obedecer la voluntad de Dios y para no vivir a Dios. Mire que no dije vivir para Dios, no, para no vivir a Dios, para no disfrutar a Dios. Porque muchos quieren vivir para Dios, pero no están disfrutando de Dios. Es lo que la religión propone. ¿Qué forma de culto utiliza esta religión sin nombre para mantenerse? En primer lugar, cubrir la desnudez. Dice el versículo 7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. He ahí la primera forma de culto de esta religión sin nombre. Ocultar nuestra verdadera condición. A veces ocultamos nuestra verdadera condición señalando a otros. Adán dijo, la mujer que me diste. Eva dijo, la serpiente que creaste. ¡Qué tremendo! A veces tenemos un culto al idealismo. Quiere decir que tenemos nuestra propia idea de cómo debe ser nuestro cristianismo según San Yo, pero no según la palabra de Dios. Lo primero que ellos hacen, tan pronto experimentan esa transformación negativa en su vida, es buscar hojas de higueras y querer cubrir su desnudez. Una persona religiosa, su religión lo invita a ocultarse y la religión es un buen lugar donde ocultarse. Los fariseos creían que por ser israelitas estaban bien con Dios, por el título, por la ciudadanía. Y mucha gente cree que porque va a una iglesia, porque lee la Biblia, porque ora muchas horas, porque hace muchos ayunos, está bien. Pero a veces se mantienen metas propias por encima de la voluntad de Dios. Porque es ocultar la desnudez, es no querer cambiar para no enfrentar la conciencia, para no admitir la realidad de lo que estoy viviendo, para no escarbar en el pasado, vivir una vida de apariencia. Eso es realmente la forma de culto de esta religión sin nombre, vivir una vida de apariencia. Creer que es la ropa que nos ponemos encima, los títulos que obtengamos, que es el tiempo que pasamos en oración o ayunando y que con eso es suficiente. Pero eso es religión, porque dice allí el apóstol Pablo que todo eso, todo ese tipo de sacrificios tienen su fuerza en el culto voluntario, pero no tienen poder contra los apetitos de la carne. Quiere decir que esa persona vive en los apetitos de su carne, pero haciendo cosas religiosas, porque no están confiando en quien tienen realmente que confiar. ¿Qué otra forma de culto utiliza esta religión sin nombre para mantenerse? Evadir la voz de Dios. Versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Ellos se negaron a escuchar a Dios. Muchas personas, su forma religiosa es simplemente escuchar al predicador, escuchar a muchos predicadores. A veces juzgar la predicación de otros. ¿Para qué? Para no oír la voz de Dios en su conciencia. Es lo que llamaríamos un culto al surrealismo. ¿Qué significa surrealismo? Mantener su visión propia por encima de la verdad divina. Me he armado un mundo de fantasía cristiano que no existe, creyendo en un cristianismo de gente perfecta que no existe. Ese tipo de religión que evade la voz de Dios se niega al control de la razón, no vive con un sentido común. Sea porque vive en el extremo legalismo, sea porque vive en el extremo ascetismo, sea porque vive en el extremo misticismo. Sacrifica el sentido común. Dios es consecuente en la fe.
espera que nosotros usemos nuestra mente, usemos el sentido común en la vida. Pero la persona que evade la voz de Dios quiere vivir de acuerdo a sus emociones, de acuerdo a sus preceptos, de acuerdo a sus filosofías, a sus formas de pensamiento. Y evade la voz de Dios, como Adán y Eva que se escondieron cuando oyeron la voz de Dios. Muchos se esconden allí. ¿Qué forma de culto utiliza esta religión sin nombre para mantenerse? Distraer la confrontación. Ahí mismo en el versículo 8 dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y preste atención a esto. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Quiero que lo piense de esta manera. Ellos querían quitarse a Dios de encima. No solo cubrir su desnudez porque sentían vergüenza el uno del otro, no solo evadir la voz de Dios, sino distraer la confrontación. Este tipo de personas religiosas no quieren ser confrontados con la verdad del Evangelio. Ellos quieren quitarse de encima a Dios. Es lo que llamaríamos un culto al hedonismo. ¿Qué es el hedonismo? Mantener el placer temporal a costa del bien eterno. Quiere decir, ellos no querían sentirse juzgados, señalados, y por no sentirse juzgados, señalados, estaban sacrificando su relación con Dios. Mucha gente prefiere mantenerse lejos de la iglesia porque no quieren que Dios les diga la verdad que ellos necesitan oír, como lo dice el Señor, que muchos amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas, no quieren que sus obras sean reprendidas. Mucha gente distrae la confrontación confrontando a otros, señalando a otros. Aquí se sacrifica lo vital, lo eterno. Y mucha gente sacrifica lo eterno por lo temporal. Prefieren decir, me dedico un poquito más a lo secular. Yo no me meto tanto con Dios, no oro mucho, porque finalmente termino como en problemas. De pronto no doy la talla y entonces me mantengo al margen. Eso es una vida religiosa, cuando yo no quiero que confronten mi pecado. ¿Qué sería lo contrario a la religión? Suena a frase de cajón porque se utiliza demasiado, pero lo contrario a la religión es una relación. Pero no cualquier tipo de relación, sino una relación en la que el carácter divino se respeta tal cual, en la que la palabra de Dios se acepta de forma absoluta, en la cual las consecuencias del pecado se admiten. Claro, se pide la ayuda de Dios. Y un tipo de relación en que la vida de Dios se concibe. Y quiero que lo piense de esta manera. La vida de Dios se concibe, no se consigue, se concibe. Quiere decir que Dios vive en nosotros. Es importante que entendamos esto. ¿Cuál va a ser el resultado de tal relación? En primer lugar, que Dios nos cubrirá de sí mismo, hablará en y por nosotros, y que Dios vivirá en nosotros. Por eso Dios nos llama no a vivir una vida religiosa, sino una vida de relación. Porque en esa relación Dios mismo se va a encargar de cubrirnos, pero nos va a cubrir de sí mismo. Él mismo nos defenderá y Dios mismo vivirá en nosotros. Cuando experimentemos una verdadera relación con Dios, el resultado es que seremos verdaderos árboles que den su fruto. Quiero que piense en lo siguiente, porque voy a ir concluyendo y vamos a estar mirando Juan capítulo 15. Así que aliste su Biblia en ese capítulo de la Escritura, porque allí vamos a observar algunas cosas. Quiero que piense en lo siguiente. Adán y Eva se cubren de hojas y lo que ellos están tratando de hacer es pasar por árboles. Cuando ellos se esconden, no es que se están acurrucando, no se están agachando, simplemente ellos se quedan quietos, cubiertos con sus hojas, pensando que Dios no se va a dar cuenta, porque ellos parecen árboles como los otros. Pero aquí hay un problema, los otros árboles están vivos, ellos están muertos en su relación con Dios. Parecen árboles porque están cubiertos de hojas, pero realmente no están siendo los árboles que debieran ser.
Cuando experimentamos una verdadera relación con Dios, el resultado es que seremos verdaderos árboles que den fruto. No vamos a ser árboles ficticios, cubiertos de hojas secas y muertas, porque eso es lo que la religión propone, que parezcamos árboles, aunque estemos muertos, que nos veamos verdes por fuera, aunque estemos secos por dentro. Eso es lo que la religión propone, pero Dios propone algo mejor. Por eso hablo del resultado de la relación con Dios. Jesús habló de ello. En primer lugar, Dios sobre mí es vida. Yo no necesito sobre mí hojas secas. Yo necesito sobre mí la vida de Dios. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Dios quiere ser la vida en mí. Qué diferente a la religión. Las hojas secas son muerte sobre mí, pero Cristo es vida. Si yo permito que Él viva su vida en mí. En segundo lugar, Dios hablando en mí es oración. Dios quiere convertir mis argumentos muertos, mis excusas religiosas, mis conceptos religiosos muertos en oración. Dios hablando en mí, póngale atención a esto, Dios hablando en mí es oración. Juan 15, 7 al 8. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. La religión propone una forma de hablar muerta, enseñanzas muertas, oraciones muertas, predicaciones muertas, pero cuando Dios está sobre mí, Él habla en mí, porque mi vida se llena de la palabra de Dios y dice que si permanecemos en Él y sus palabras permanecen en nosotros, pidamos. Mire cómo la palabra de Dios en mí me lleva a la oración. Llenarme de la palabra de Dios va a llevarme a una vida de oración en la que cuando me expreso a Dios, me expreso de acuerdo a sus palabras, de acuerdo a su voluntad. Y eso va a hacer que mi oración pase de ser una oración muerta, religiosa, a ser una oración viva. Es lo que encontramos allí cuando el fariseo dice que hablaba consigo mismo diciendo, yo no soy como los otros. Pero aquel otro hombre allí decía, Señor, sé propicio a mí, pecador. ¿Y cuál se fue justificado primero? Creo que la razón es que él entendía la palabra de Dios y cuando usted entiende la palabra de Dios nos humilla, la palabra de Dios nos quebranta. La palabra de Dios nos hace entender el amor de Dios. La palabra de Dios produce vida en nosotros. Es importante entenderlo. No solo Dios sobre mí me permite llevar fruto, sino que ese fruto va a permanecer. Y en tercer lugar, Dios viviendo a través de mí es amor eterno y complaciente. Dios quiere vivir a través de mí. Porque yo no puedo vivir por mí mismo. No hay forma de hacerlo. Pero Dios destinó a través de su salvación y de su Salvador, de Jesucristo, el vivir dentro de nosotros. Él es la vida dentro de nosotros. Nosotros no vivimos una vida cristiana. Cristo vive su vida en nosotros. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Dios quiere vivir a través de mí. Pero ¿cómo se expresa la vida de Dios? No de forma religiosa. La vida de Dios se va a manifestar en una sola cosa: amor eterno y complaciente. En mí se va a producir el amor de Dios y ese amor se va a manifestar a otros en complacencia, que voy a terminar amando a otros y complaciendo a Dios porque voy a hacer su voluntad, porque voy a hacer lo que Él quiere que yo haga.
amar al prójimo, no juzgar al prójimo, no señalar al prójimo. Adán señaló a su esposa señaló a la serpiente. Finalmente el culpable terminó siendo Dios para ellos. Pero el verdadero amor, no. El verdadero amor complace a Dios diciendo, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. El verdadero amor, dice Dios, he aquí mi corazón como soy, y se entrega al Señor. Juan 15, 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Lo observa? Dios a través de nosotros es amor eterno. No es un amor humano. La religión propone un amor humano, un amor basado en el tapémonos, se cubrió. Un amor basado en no te presento mucho mi corazón. Un amor basado en la mentira, en la hipocresía. Pero el amor de Dios es puro, perfecto, abierto, sincero, sencillo. Es complaciente. Quiero concluir pensando en la pregunta inicial. ¿Dónde estás tú? ¿Usted es metodista, hueleyano, luterano, calvinista, arminiano, presbiteriano, bautista, anabautista, carismático, pentecostal, unitarista? ¿Qué es? ¿Dónde está usted ubicado? ¿Vive usted una religión? ¿Saben? Nunca será cuestión de decir yo pertenezco a tal o cual religión, dogma o pensamiento teológico. Será más bien responder de qué forma estamos relacionados con Cristo. Yo no le pregunto a usted de qué iglesia es, porque no existe sino una iglesia. Le pregunto más bien si usted ha nacido de nuevo, tiene a Cristo como su Señor, su Salvador, si Cristo está sobre usted, si Dios habla a través de usted en su oración, si Dios vive su vida y su amor en usted. Esa es la pregunta. ¿De qué forma estamos relacionados con Cristo? ¿Dependemos totalmente de Él? ¿Manifestamos su palabra de forma vital? Porque no se trata de que usted recite textos de la Biblia, es que usted la viva. Eso es lo que Dios quiere realmente, no esa religión muerta. Y si usted cree que el amor de Dios es eterno y que usted tiene ese amor eterno, porque Dios dice, con amor eterno te he amado. Dios no lo ama a usted a cuotas, no depende de usted. Lo único que depende de usted es dejarse amar por Dios, dejarse encontrar por Dios, quitarse esas hojas secas de encima y desnudarse ante Dios y decir, Dios, aquí estoy. Es todo lo que usted puede hacer. Hoy hemos aprendido que la religión no es la solución. Esta es la primera religión del mundo, cubrirse con hojas secas. Porque una religión es aquello en lo que nos refugiamos aparte de Dios. ¿En qué se estaba refugiando Adán y Eva? En las hojas secas, aparentando ser árboles vivos cuando estaban muertos. Hoy hemos aprendido que el carácter de Dios es inmutable. Dios no cambia. El mismo Dios de amor que dio una promesa de salvación a Adán y a Eva, nos da a nosotros la misma promesa de salvación. Nos ama. Su amor no ha cambiado. Él nos disciplinará, pero nos disciplinará porque somos sus hijos, no porque nos odie. Él nos ayudará. Hoy hemos aprendido que la palabra de Dios es incuestionable. Si Dios dice morirás, morirás. Si Dios dice vivirás, vivirás. Si Dios dice que nos dio vida eterna, esa vida es eterna, no se acabará. Hoy hemos aprendido que las consecuencias de nuestro pecado son ineludibles. Y en ese punto simplemente debemos decir Dios, amén. Y confiar en que por su gracia seguramente no sean tan devastadoras como pudieran llegar a ser. Hoy hemos aprendido que la vida terrenal es insuficiente. Es insuficiente. Nunca nos va a llenar. No vamos a encontrar aquí plenitud en el trabajo, en la familia, en la economía. La verdadera plenitud está en Dios. La religión jamás nos dará plenitud. La teología, el conocimiento jamás nos dará plenitud. Dios debe ser nuestra plenitud. Hoy hemos aprendido que la religión es idealista.
surrealista y hedonista. Hoy hemos aprendido que lo verdadero es la relación con Dios por medio de Jesucristo. Hemos aprendido que la relación con Cristo se manifiesta en un carácter transformado. No se trata de a qué lugar asisto, de qué tipo de doctrina tengo o no tengo. Se trata de que si Cristo vive su vida en mí, si lo conozco por causa de su palabra y a través de su palabra, no por lo que dice sutano o fulano. Hoy hemos aprendido que la relación con Cristo se muestra en oraciones acordes a la palabra de Dios, no a ese tipo de oraciones que maldicen a otros, que envían al infierno a todo el mundo. No, 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 no. Jesús en la cruz hizo una de las mejores oraciones de las que debemos aprender. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa es la oración de Dios en nosotros. Y hoy hemos aprendido que la relación con Cristo es de un amor eterno. No es cualquier tipo de amor eterno. Le pregunto de nuevo, ¿dónde está usted respecto a Dios? ¿Sigue usted viviendo una religión? ¿Está usted en una religión o está usted en una relación vital con Cristo? Para orar y concluir, permítame hacerle algunas preguntas. ¿Está usted redefiniendo el carácter de Dios para sí mismo, viendo a Dios como quiere verlo y no como Él mismo se presenta en su palabra? Si es así, usted está practicando la más antigua de las religiones, esa sutil religión sin nombre, que termina por hacer dioses a su gusto. ¿Está usted teniendo un Dios a su gusto? ¿Está usted leyendo su Biblia descuidadamente? ¿La lee a medias, no la lee o simplemente la interpreta a partir de sus propios prejuicios, acomodándola a su gusto personal? ¿Está permitiendo que ella le moldee o usted la moldea a ella desde su óptica y no desde la óptica de Dios mismo? Si es de ese modo, usted está practicando la única religión que existe, la religión de la serpiente, esa religión que tuerce añadiendo o quitando a la bendita palabra de Dios. ¿Está usted queriendo evadir las consecuencias de su propio pecado? No asumiendo su responsabilidad, sino escondiendo cosas que sabe que a Dios le ofenden, quizás culpando a otros, incluso a Dios por las cosas que salen mal en su vida. Entonces usted practica esa malvada religión sin nombre, un tipo de religión que busca únicamente que Dios arregle todo lo que usted causa, pero que no se interesa en que arregle el pecado y la razón por la que usted se mete en problemas. ¿Está usted dándole prioridad a su propio modo de vida sin tener en cuenta la voluntad y planes de Dios? Pues su religión sin nombre lo está llevando a vivir de manera egoísta, dando gusto a su ego, a su yo, y sacando a Dios de su vivencia personal cotidiana. Usted vive una religión de domingo en la mañana, con un resto de semana lejos de una verdadera experiencia de fe. Finalmente, le pregunto, ¿cubre usted sus culpas? ¿Evade la voz de Dios en su conciencia y distrae la atención para no admitir que ha fallado? Tal vez señalando a otros. Usted practica la mayor de las religiones, la más muerta de todas, la religión de la hipocresía religiosa. Una religión donde todos son culpables menos usted, donde Dios debe hablarle a otros menos a usted. Una religión donde reine la complacencia espiritual y la autojustificación. Creo que son preguntas para pensar realmente en dónde estamos respecto a Dios. ¿Qué tipo de religión queremos practicar?